Iniciamos con nuestro espacio de Visión a la Verdad. Hoy tenemos como invitado al señor alcalde de Montecristi, el ingeniero Jonathan Toro, con quien vamos a conversar sobre la infraestructura hídrica y la gestión territorial, que es parte de ese reto técnico que define el presente y también el futuro de Montecristi. Señor alcalde, un gusto saludarle. Muy buenos días. Quien le habla, Tanya Zambrano, en compañía del licenciado Roberto Reyes. Buenos días, Tanya, Roberto. Qué gusto saludarle en esta mañana. Estamos a la orden. El gusto es nuestro. Señor alcalde, entendemos de que hay actividades que se están desarrollando en Montecristi y una de ellas es ese gran proyecto hídrico que va a mejorar las condiciones de vida en este importante cantón manabita. Correcto, sí. Es un proyecto que va a marcar un antes y un después en la historia de nuestro cantón Montecristi. Ahora tenemos serios problemas. Tenemos parroquias como la Unidas por Años que no tenían agua desde hace 10 meses. Eso fue el año pasado, pero ya finalizando se arregló una tercera bomba. De las 6 bombas que tiene la refinería del Pacífico, nos empezó a llegar algo de agua y podemos empezar a enviar también a esta parroquia y otras parroquias más. Yo en mi casa, por ejemplo, tuve 3 meses sin nada de agua, absolutamente nada de agua. Entonces, te explico esto como para dar una idea, la problemática y lo tan difícil y complejo que es el tema del agua acá en nuestro cantón. Y hay sectores que tienen años sin agua, ¿no? Como Cerrito Lindo, por ejemplo. De ahí, este proyecto va a solucionar aquello, va a hacer de que por fin tengamos agua y no nos haga falta. Vamos a poder tener 3 veces más agua de lo que necesita nuestra cobertura actual y con una proyección de crecimiento hasta casi 160.000 habitantes en un lapso de unos 25 años según la tasa de crecimiento. Con esto vamos de inicio a, ahorita estamos con un 0% de abastecimiento y 0% de garantías en cuanto al abastecimiento y a la calidad del agua. Una vez que ya tengamos este proyecto, vamos a pasar de un 0% a un 80% de la garantía en ambas cosas, en tanto el abastecimiento y la calidad. Entonces, definitivamente esto es algo espectacular. Y el 20% restante, una parte representaría a la parroquia Isabel Muentes, ¿no? Que para más o menos que se ubiquen del Celito Lindo para atrás. Eh, y pues y ahí habría un porcentaje pequeño que haría que son comunidades lejanas, que hay unas que tienen pozo sin tratamiento del agua y hay otras que no tienen absolutamente ni un tipo de captación y que estamos haciendo proyectos. No obstante, este proyecto lleva un plan maestro de agua potable y alcantarillado. Con este proyecto, con estos proyectos o este plan, nosotros vamos a poder a futuro ir financiando y aspiro de que Dios mediante, si me permite seguir en un segundo periodo, pueda llegar a cerca del 100% de abastecimiento y dar una garantía en cuanto a la calidad y el mismo abastecimiento. Buenos días, señor alcalde. En este aspecto, quisiera preguntarle cómo está el avance físico de este proyecto que sin lugar a dudas es muy interesante, porque incluso hay un interés a nivel de la Asamblea Nacional, porque que sesionó ayer en Machala y con 77 votos tomó una resolución para respaldar procesos de fiscalización sobre crisis de agua potable en Manabí y el Oro. Y allí el asambleísta Mario Armando Zambrano justamente denunció esto y me parece que es bueno porque ya se esté haciendo la mirada hacia Manabí para dotar de un líquido vital, de uno de que es indispensable como es el agua potable. ¿Cuál es el avance físico justamente de este proyecto? El avance físico, le iniciamos la obra entre julio y agosto de este año y se terminaría este proyecto a finales de 2027. Ahora estamos en la conformación de la unidad ejecutora, está bastante avanzado en la aprobación del manual de operaciones del proyecto y con eso pues ya estamos también por entregar el borrador de los términos de referencia de la fiscalización para luego la contratación de la misma y una vez que esté, la fiscalización se encargará de hacer los términos de referencia para la contratación de la obra. Ese sería el avance, mi estimado amigo, y
Sí debería haber una fiscalización, claro que sí. Yo he escuchado y se escuchan las noticias casos en otras provincias, como Esmeraldas, en donde se ha dado recursos y sin embargo hay una gran deficiencia del agua en ese cantón, por ejemplo, Cantón Esmeraldas. Y son cosas que yo considero que no deben de pasar. La corrupción, la ineficiencia definitivamente son elementos que no nos permiten desarrollar como país. Señor alcalde, y sobre esto, sería importante también hacerle la consulta. Bueno, entiendo de que la situación invernal, las alertas que están pasando, se está haciendo alguna especie de proyección sobre retrasos por factores eléctricos, topográficos, financieros. Y también preguntarle, entiendo de que el sistema está diseñado para captar 30.000 metros cúbicos diarios. Actualmente, ¿cuál es el déficit real de agua que tiene el Cantón de Montecristi? Sí, el déficit son aproximadamente unos 12.000 metros cúbicos diarios. Y como usted lo dijo, vamos a tener 30.000 metros cúbicos diarios. Por eso digo que nosotros vamos a tener el triple de lo que necesitamos. Esto por eso va a ser la solución definitiva. Nosotros por primera vez vamos a tener nuestra propia captación, nuestro propio sistema completo y a su vez vamos a poder por primera vez dar la garantía y la autonomía en cuanto al abastecimiento de agua. Ya no vamos a depender de terceros como lo hacemos en gran parte ahora con por medio de Refinería del Pacífico, que es una tubería y una captación que luego atraviesa 7 cantones, que se queda en el camino gran parte del agua con la toma irregular por parte de entre otros agricultores, agroindustriales y otro tipo de grupos. Ahora con esto nosotros no vamos a tener problemas, vamos a tener la garantía. Y con el plan maestro de agua potable alcantarillado, luego iremos financiando los cambios de tubería, no solamente de agua potable, de alcantarillado, incluso de alcantarillado pluvial. Vamos a ir ampliando también, como la parroquia Isabel Muentes, y también vamos a trabajar nos va a permitir poder trabajar de una manera técnica, eficiente para optimizar los recursos y hacer que los trabajos se hagan bien, porque ese también es otro problema que tiene el cantón, que las tuberías se han hecho de mala manera. Por eso que justamente se nos dañó una tubería el 3 de abril. Recordemos que hubo un daño fuerte, amaneciendo el 3 de abril, un lluvia fuerte, perdón, en donde se nos dañó una tubería en la llegada a la altura del Cementerio General de Montecristi, en la cabecera cantonal, por la toma de los mangos. Se nos desacopló esta tubería, hubo unos deslizamientos porque justamente está construida en una quebrada y ahora ya la arreglamos esta tubería. Tenemos ya casi un mes sin agua en gran parte o en la mayor parte de todo lo que es Montecristi. Y eso hizo de que, bueno, la tuvimos que arreglar, la embaulamos, esperamos un poco que se fragúe, que se endurezca el hormigón para utilizarla recién hoy, el día de hoy, miércoles, que en la noche tenemos previsto abrir la válvula. Y como los días miércoles, los señores agricultores se han puesto de acuerdo en su mayoría, no toman el agua, no la consumen, eso hace de que se nos permita el paso del agua y que nos llegue el agua. En teoría eso va a pasar el día de hoy. Digo en teoría porque acá nada es garantizado mientras no tengamos nuestro propio sistema en nuestras manos, ¿verdad? Y de ahí la otra franja horaria, con la misma dinámica, sucede los sábados y domingos. No obstante, por las lluvias, bueno, aunque ahorita ya no se han presentado lluvias, pero cuando llueve podemos recibir agua otros días, porque la lógica es que los agricultores toman agua de las lluvias y ya no necesitan tomar agua cuando llueve, ¿no? Y ya no necesitarían tomar agua del acueducto. Entonces, eso es lo que está pasando en este momento, pero Dios mediante, a partir de esta noche ya vamos a poder a empezar a distribuir poco a poco en la medida que nos va llegando a los diferentes sectores del cantón. Señor alcalde, el crédito para este proyecto del CAC es de 28 millones de dólares. ¿Cómo se está dando el desembolso? Si ya se lo está dando o de cómo se lo va a dar y desde cuándo y cómo es el mismo. Se hará el desembolso una vez que ya esté contratada la fiscalización. Estamos hablando de que esto podría estar entre el mes de mayo y junio más tardar. Lo más probable es mayo y ahí se dará el primer desembolso, ¿no? Y ahí, asimismo, cuando ya esté la obra
la contratada la obra, ahí se dará el desembolso en cuanto a la obra, más o menos entre julio y agosto. Entonces, este proyecto, si bien es cierto, y algunos, bueno, le buscan la parte negativa a cosas tan buenas como este proyecto, el proyecto más grande en la historia de Montecristi, el más importante en la historia de Montecristi, dicen, por ejemplo, el municipio va a quedar muy endeudado. Este alcalde habla de que recibió muchas deudas, pero sin embargo va a dejar la deuda más grande. Yo le digo, sí, una cosa es una deuda buena y otra cosa es una deuda mala. En este caso es una deuda buena, una deuda sana, que se tiene que pagar sola, que va a solucionar el problema más grande que tiene nuestro cantón y que más caro sale no tener agua. La gente paga un agua 4 o 5 veces más cara por medio de la compra de los tanqueros y aparte de que no te garantizan, pues si es una agua de buena calidad. A veces no se consigue una agua buena, el tanquero por más de confianza te trae una agua que termina siendo una agua con muchas impurezas, ¿no? Cuando te bañas sientes la piel muy áspera, el cabello muy extraño. Entonces, ese es otro de los problemas que nosotros tenemos. Esta agua se va a pagar sola, como digo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Por medio de la industria, en la cual tengo cartas de intenciones para compra del agua, de ese excedente que vamos a tener de inicio, que son alrededor de 18.000 metros cúbicos diarios, sería en su gran parte o casi todo, podría ser que se venda a la industria. Y facilito, la industria, según nuestra ordenanza actual, se le vende el agua al doble más del doble de lo que se le cobra a la residencia. Solamente ahí no necesitamos sacar cuentas, sino simplemente a simple vista podemos dar como resultado que la industria podría compensar ese no pago de la ciudadanía o esas pérdidas, porque comercialmente hablando, acá en Montecristi estamos muy débiles en ese sentido, solamente pagan el agua alrededor de un 15%, y del 100% de todo el agua que se distribuye, se pierde alrededor, o no se contabiliza alrededor del 75%, o sea, es terrible. Y en ese sentido nosotros hemos tratado de mejorar, sí hemos venido mejorando la institucionalidad, por ejemplo, levantando un catastro y digitalizando lo que no existía, pero qué difícil es poder mejorar la parte comercial si no das agua. Es decir, la gente dice, alcalde, ¿cómo usted me cobra el agua si no me da agua? Y yo le digo, bueno, lamento que igual es una deuda vieja que en la cual usted ya consumió el agua y mi obligación es cobrar según la ley, y también Contraloría nos va a revisar también qué gestiones hicimos para poder cobrar estos rubros, ¿no? Es difícil, es duro, ¿no? Y la gente tiene razón también, porque es verdad, ¿cómo me cobras un agua sin darme agua? Pero ¿qué pasa de que cuando ya tengamos el agua en nuestro propio proyecto, la garantía del abastecimiento y la calidad, en ese momento sí vamos a poder cobrar con fuerza, ¿no? Y esto es bueno porque hablamos de sostenibilidad, de que la gente pueda tener un agua mucho más barata, porque la gente también dice, alcalde, y mucha gente me dice, no, alcalde, yo le pago el agua, pero deme agua. Entonces eso será ya cuando tengamos nuestro proyecto histórico del agua. Señor alcalde, y justo sobre eso, mientras se construye este nuevo acueducto, mientras se hacen cada una de estas actividades, ¿cuál es el porcentaje de la población que aún depende de tanqueros? ¿Cuáles son los barrios o sectores que tiene Montecristi con el mayor déficit de abastecimiento? Entiendo de que, por ejemplo, se han ejecutado mejoras técnicas en estaciones como Los Mangos para sostener el sistema actual, pero ¿cuál es el plan de mantenimiento preventivo del sistema actual mientras esta nueva fase de proyecto? Y usted decía algo muy importante sobre esa capacidad técnica y financiera, si tendrá o no el municipio para operar mientras el sistema entra en funcionamiento. Justamente esa pregunta nos hacían de manera interna, pero usted ya la respondió. Sí, no, para complementar, en todo caso, lo bueno de acceder por primera vez, Montecristi, a un crédito como una multilateral es que la tasa de interés es mucho más baja, alrededor de un 4%, 3%. Esa es una. Lo otro es que vamos a tener un plazo largo, son a 20 años, el más largo que ha tenido acá nuestro Cantón Montecristi, y un tercer componente es que vamos a tener 4.5 años de plazo de gracia, años de gracia se le llama, ¿no?
en la cual en ese tiempo nosotros vamos a ir implementando con fuerza un modelo de gestión para mejorar el cobro del agua, en la cual tenemos el plan para regulación del agua no contabilizada, acompañado del plan maestro agua potable alcantarillado. Montecristi, primera vez que va a tener un plan como este, y con esto de aquí nosotros vamos a armar las estrategias, la, la manera de cómo poder ir mejorando la recaudación, de tal manera de que por ese lado se podría pagar el crédito sin problema después de 4.5 años y medio, una vez que se hagan los primeros los desembolsos. Entonces va a haber tiempo para eso. No obstante, también tenemos el hecho de que es el tema de la industria, como les mencioné antes. O sea, el proyecto se va a pagar solo, definitivamente. Y yo lo estoy demostrando con un modelo simple o con una explicación simple de que sí es posible aquello. Así que quien diga que no, que el alcalde va a ser endeudado al municipio, bueno, realmente está totalmente desinformado o definitivamente tiene mala fe y no quiere ver o solo quiere tratar de hacer engañar o hacer ver lo malo. Entonces, ahora nosotros, en cuanto a la dependencia de tanqueros, lastimosamente nuestro cantón tiene aproximadamente un 90%, quizás un poco más, de dependencia de tanqueros. Pero claro, esto es intermitente. Según cuando nosotros podemos mandar agua, nos llega agua y podemos enviar, los tanqueros descansan. Pero cuando nosotros no nos llega agua, bueno, se activan los tanqueros en todas partes de... Ahora, ¿cuál es ese 10% que no depende de tanqueros? Son aquellas comunidades que sí tienen abastecimiento de agua, tienen su captación, pero por medio de pozos. Y no existe ninguna comunidad en el cantón, ninguna comunidad en la parte rural que tengan tratamiento de sus aguas. No la tiene. Recién van a haber dos comunidades, una es Río Manta y la otra es Unión Patria, en la cual el Ministerio de Ambiente y Energía nos donó dos plantas y nosotros estamos este año por instalar estas dos plantas, en donde ahí sí va a ser los primeros sitios, en este caso dos comunidades, que van a tener por fin un agua de calidad. Entonces, eso como para entender la gran dificultad que tiene nuestro cantón, pero también la gran solución que estamos dando para nuestro histórico cantón Montecristi, que a pesar que tiene más de 200 años, qué injusto ha sido de que se le haya atrasado tanto su desarrollo y estemos muy atrás de los cantones vecinos que fueron nuestra parroquia en esos como Manta, incluso Jaramijó, que fue nuestra parroquia hace unos 27, 28 años. Justamente se me adelantó este alcalde, ingeniero Jonathan Toro, porque iba aquello, porque mencionaba usted sobre la parte agrícola y justamente la zona rural de Montecristi, que es bastante extensa por los agricultores y todo, ante el déficit de agua potable y que se espera que con la planta, con el crédito que está por llegar y el desembolso que se va a realizar, de acuerdo a cómo vayan los trabajos y desarrollándose el proyecto, pero se me venía a la mente, generalmente anteriormente se abastecían los pueblos de la zona rural con los pozos, ¿no? ¿Cómo extraerlo o cómo darle también ese alivio de que no lleven por potabilización ante el déficit que hay, que pronto se va a solucionar? Que se active el reguío, se active el sector agrícola a traer los pozos que son muy tradicionales en la zona rural y por ende del Cantón Montecristi. Sí, nosotros por medio de este sistema, de los 30.000 metros cúbicos que vamos a tener diariamente, no es nuestra competencia directa, ¿verdad? El tema agrícola es competencia del gobierno provincial de Manabí y también del Ministerio de Agricultura. Pero sin embargo, nosotros vamos a poder hacer convenios con los órganos competentes para poder incluso abastecer de agua a ciertos sectores. Como por ejemplo, habría una posibilidad de abastecer a Cárcel, o realmente se llama Comuna Luis Alfaro, bueno, conocido como Cárcel Luis Alfaro también, en donde ellos tienen el anhelo, hace ya mucho tiempo vienen hablando, de generar y reactivar la producción agrícola en esta comunidad. Pero bueno, ellos se referían su deseo siempre ha sido captar agua de refinería,
claro, pagándola, regularizándola. Sería una opción, como también nosotros podemos mandar agua a nosotros. Ahora, las aguas subterráneas que existen en el cantón, sobre todo en las comunidades, sí son una buena opción para poder también hacer producir la tierra. Montecristi es una tierra bastante fértil, muy buena, y existe mucha agua subterránea en diferentes comunidades como Los Bajos, como Manantiales, Río Bravo, entre otras, ¿no? En donde aquellos que lo están haciendo, en su gran mayoría, lo hacen por medio de las lluvias. Y usted sabe que este es un tema que no es garantizado, no es sostenible, puede como levantar una economía como o puede como tumbarla. Entonces, sí habría importantes también opciones o oportunidades para los agricultores o para la reactivación agrícola. Señor alcalde, y entre otros temas también es propicio hacerle consultas porque estamos llegando ya a la parte final de la entrevista. Entiendo de que ya se ha activado en Montecristi el plan por el tema invernal, cuáles son las condiciones de riesgo, cuál es el balance, qué situación es la que se vive y en caso de que ocurran fuertes lluvias. Y por otra parte también aprovechar y consultarle, tras el plantón ciudadano por el Cerro de Montecristi, desde el municipio de Montecristi, ¿se están haciendo alguna especie de acciones concretas para frenar la deforestación en el cerro? Sí, en cuanto a lo primero, nosotros, o lo segundo sería, el Cerro de Montecristi, hemos venido haciendo todas las acciones posibles, todas las acciones que nos corresponden, considerando que nosotros ya no tenemos injerencia en cuanto al Cerro de Montecristi. El que ha tenido la competencia ambiental ha sido el Ministerio, el MAT en su momento, ahora Ministerio de Ambiente y Energía, lo dice la ley, según las competencias, el Ministerio de Ambiente tiene el Cerro Montecristi tiene la denominación de bosque protector desde el año 96 y por esa denominación es que, según la ley, ellos son quienes velan todo lo que es la parte ambiental. Esto está en la ley y ahorita justamente estoy aquí abriendo el archivo para leerle. Tenemos en el Código Orgánico del Ambiente, artículo 89, habla sobre el patrimonio forestal nacional. Indica que la Autoridad Ambiental Nacional ejerce la rectoría, planificación, regulación, control y gestión del patrimonio forestal nacional. Más adelantito, en el mismo artículo, te describe cuáles son esos patrimonios forestales nacionales. Y entre ellos, literal 3, habla de bosques y vegetación protectora. O sea, el ámbito, el cuidado ambiental del Cerro Montecristi definitivamente lo tiene el Ministerio de Ambiente y Energía, anteriormente llamado MATE, desde el año 96. ¿Y qué competencia ha venido teniendo a lo largo de los años el municipio de Montecristi? La ocupación y el uso de suelo. En esa parte, antes del decreto, la administración anterior con el consejo pudieron ellos detener los trabajos en el Cerro de Montecristi. Sin embargo, no se hizo nada. Lo que se hizo fue un acto en una sesión de consejo en donde ellos acogen, literalmente dice así, acogemos el plan de manejo ambiental. Pero esto era improcedente porque ellos no tienen, el municipio no tiene la competencia ambiental. Entonces esto fue más bien un acto diplomático como decir, mira, te doy la venia, sigue haciendo las cosas, sin permiso de construcción ni nada por el estilo, que ellos tenían toda la potestad de pedirlo. Pero esto se mantuvo hasta cuando se declaró por medio de un decreto al cerro como espacio de seguridad, zona de reserva militar, mediante el decreto 157, en donde según la Ley de Seguridad Nacional, en el artículo 38, que habla sobre las zonas de seguridad, habla de que son aquellas zonas de seguridad, entre otras, las áreas que establezca el presidente o presidenta de la República, ¿no? Y también habla de que en estos sectores se tratará con una regulación especial con la finalidad de garantizar la protección de esta zona ante eventuales graves afectaciones o amenazas a la seguridad objeto de esta ley. Entonces ahí te habla claramente de que es potestad y que tiene una regulación especial y que el objetivo es salvaguardar
o cuidar esta zona, en este caso hablamos del Cerro de Montecristi, por un objeto de seguridad nacional. Entonces, lastimosamente, desde que se generó ese decreto 157, el municipio de Montecristi perdió la potestad con el cerro. Nosotros no tenemos ninguna injerencia. Incluso yo pedí ingresar, porque ya realmente me habían dicho que yo podía ir cuando yo desee, pero luego cuando yo hago una solicitud formal para poder ingresar al cerro, documentadamente me han respondido que yo no puedo ingresar porque yo no tengo no tenemos la competencia, injerencia, y que también este es un tema de seguridad nacional. Entonces, como no se me permite el ingreso, ni siquiera puedo yo ir a revisar con los técnicos a ver exactamente qué está pasando allá. Lo que sí se ha evidenciado que con las fuertes lluvias ha habido deslizamientos a la altura de lo que es la comunidad bajo Toalla Grande, perdón, que es la comunidad que ha sido directamente afectada, sobre todo en su captación de agua. Nosotros mandamos tanqueros para subsanar aquello. Hemos algunas veces arreglado esta tubería cuando quienes tienen que hacerlo es la, los señores militares, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la FAE, que son quienes están haciendo estos trabajos. La FAE sobre todo, que es la contratante, y la contratista es el Cuerpo de Ingenieros del Ejército. Entonces, con esta explicación lo que quiero dejar en claro es que nosotros no tenemos la competencia. Sin embargo, mi plan de campaña, mi plan de trabajo, dice que yo voy a gestionar la solicitud para que se derogue el decreto 157 en donde se declara el cerro como espacio de seguridad nacional. Eso dice mi plan de trabajo y eso de inicio lo presentamos. Nosotros presentamos aquello al presidente Lazo, que fue quien generó el decreto, incluso a la actual administración nacional. También nosotros nos adherimos a la acción de protección que en su momento la hicieron un grupo civil autodenominados como Comité Pro Defensa del Cerro, en la cual ellos también demandaron al municipio de Montecristi, y nosotros cuando entramos a la administración, aún estando demandado el municipio al cual empecé o ahora represento, aún así nosotros nos adherimos a esa demanda, a esa denuncia, a esa acción de protección. Lastimosamente, el, la Corte Constitucional negó la acción de protección el año pasado en octubre, ¿no? Ya la negó, entonces por ese lado nosotros también actuamos. Hemos hecho todas las gestiones posibles, un sinnúmero de oficios, hemos hablado con muchas autoridades a nivel provincial, a nivel nacional, y lastimosamente no se está atendiendo la parte ambiental como se debería atender. No se evidencia que hay un plan de manejo ambiental. Ahora es lo que nosotros hemos hecho hincapié. Nosotros respetamos mucho el tema de la seguridad, pero lastimosamente también debe atenderse y no se ha atendido el tema de la parte ambiental de nuestro Cerro de Montecristi. Hay un grupo de actores políticos, la gente los tiene identificados dentro del grupo Prodefensa. No estoy diciendo que este grupo de Prodefensa sea malo, estoy diciendo que dentro de ese grupo hay algunos actores políticos que usted probablemente los vea de candidato a alcalde, otros de candidato a concejal, y son los que están tratando de usar como pretexto mal usar este cerro de Montecristi, esta buena causa de nuestro cantón e incluso de la provincia, para sacar réditos políticos, y por eso que andan en muchos medios de comunicación hablando cosas incluso que no son, o diciendo contradicciones, como por ejemplo decían de que al principio mi persona o el consejo podría tomar resolución para que se terminen con los trabajos allá, pero ¿qué dicen después? Dicen, no, hay que solicitar al Ministerio de Ambiente o al presidente de la República que se derogue el decreto 157, porque eso es lo que le permite, le da la potestad de estar. Entonces, ¿qué es lo uno o lo otro? ¿Para qué voy a pedir que se derogue este decreto si se supone que yo tengo toda la autoridad de ir y frenar, ¿no? Aparte de que si se lanzan de alcalde, quisiera ver pues en su plan de trabajo que pongan de que ellos van a detener, porque tienen la potestad de hacerlo, los trabajos que se están haciendo en el Cerro de Montecristi. No lo van a hacer porque eso no es posible, lo saben. Ahora hablan de un comodato
que ese comodato inicialmente como que tergiversaban y daban a entender como que era culpa del municipio. Este comodato, según el reglamento al Orgánico del Ambiente, en el artículo 87 habla de que la Autoridad Nacional Ambiental es la que emite este comodato y también eh, no se ha registrado ningún comodato. Hablan de que había una inscripción en el registro de propiedad. No hay inscripción como tal, no existe. Si hay una intención, porque se han acercado a preguntar, es lo que me indican funcionarios del registro de propiedad, pero no hay nada todavía. Aparte de que cuando ya, cuando ya se haga la solicitud y cumpla con todos los requisitos, lamentablemente la ley exige a que se inscriba ante el registro de propiedad y no el alcalde, sino el registrador o registradora tiene la autonomía y la responsabilidad absoluta de que si registra o no algún tema específico. Esto es como que usted vaya con su escritura, cuente con todos los requisitos de ley y usted le dice, señora registradora, por favor, inscríbame mi escritura, aquí tengo todos los requisitos. La señora registradora tendrá la responsabilidad de decir si le registro o no, pero si usted cumple con todo y no le quiere registrar, bueno, eso será ya una falta que luego procedería a una sanción ante la registradora. Pero esto no va a cambiar nada. Con comodato, sin comodato, van a seguir ellos interviniendo, porque este es un tema de interés nacional. Claro, lo que sí es verdad, nosotros pedimos de que aún con el comodato se pueda tirar abajo, que revisen, porque no se cumplen los objetivos, que es uno de esos, el cuidado ambiental, que evidentemente no hay un cuidado ambiental o un plan de manejo ambiental y con eso se podría tirar abajo el comodato. Esto según lo que indica el mismo comodato, ¿verdad? Luego hablan de, lo último que están diciendo es un código catastral que nosotros sacamos en donde registramos el Cerro de Montecristi a nombre del Ministerio de Ambiente. Esto ni siquiera es que alguien lo ha pedido, esto no tiene nada que ver con la intervención que se está haciendo en el Cerro de Montecristi, no tiene nada que ver. Esto se debió haber hecho hace años, independientemente al decreto, la intervención del cerro, porque la ley mismo exige de que se inscriba catastralmente el bosque protector, el Cerro Montecristi, al Ministerio de Ambiente y Energía. Eso lo dice la ley, ¿no? Pero ellos tergiversan, dice que ya hemos catastrado el comodato. Eso no es verdad. Nosotros hemos hecho algo que también nos exige la ley. Entonces, esa es la explicación, mis estimados amigos. Señor alcalde, ¿y sobre el tema invernal? Correcto, ese era el segundo punto. Ya, nosotros hemos tenido ciertas lluvias de manera esporádica, pero es la lluvia del 3 de marzo amaneciendo, que llovió alrededor de unas 8 horas, llovió bastante fuerte, y es como que hubiese llovido un mes, todo se concentró en un día. Eh, y eso generó, por ejemplo, que 25 vías se queden comunicados, alrededor de 25 en todo el cantón, que poco a poco lo hemos ido rehabilitando y recién estamos terminando de rehabilitar. Yo creo que si no alcanzamos esta semana, que también es un poco corta, lo terminaremos ya la próxima semana de rehabilitar todas aquellas vías, tanto en la parte urbana y en la zona rural que se han quedado comunicadas. En la zona rural hay un acceso que nosotros no nos compete, como lo que es la entrada al Cerro Copetón, que estaba terrible y que nosotros los terminamos de rehabilitar. Eh, También nos causó el daño de la tubería que les comenté que tuvo casi un mes dañada, que no pudimos recibir agua por parte de la refinería y la mayoría de los motoristas nos hemos quedado sin agua, que el día del lunes recién la arreglamos y que hoy día la vamos a empezar a utilizar con el agua que nos va a llegar Dios mediante, que quedaron también alrededor de unas 100 familias afectadas por inundación y entre otras afectaciones, poco a poco hemos ido subsanando todo aquello. Las vías ya han sido casi todas rehabilitadas. Hay unas secundarias por ahí que son de poco uso, o sea, me refiero que son calles que tienen también alternabilidad de acceso, que la estamos por ya habilitar. Las familias han sido atendidas en la medida posible, casi en su mayoría, con el levantamiento de bien que hemos hecho, se la ha atendido por parte de prefectura, pero también por parte de la Secretaría
Nacional de Gestión de Riesgo, también por parte de nuestro patronato. Y ahí que los problemas de Montecristi son básicamente por la falta de planificación y la falta de control territorial. Se ha venido otorgando escrituras, por ejemplo, en zonas de riesgo, se ha venido permitiendo de que la gente construya incluso dentro de cauces, de quebradas, o al lado de las quebradas, y estas son básicamente las que tienen problemas. Pero ante aquello que no se hizo bien o no se hizo, nosotros en cambio lo estamos haciendo ahora. Tenemos una buena planificación gracias a nuestro plan de desarrollo, principalmente plan de Bicentenario, en la cual ahora sí tenemos determinadas las zonas, cuáles son esas zonas industriales, residenciales, cuáles son esas zonas de riesgo, la prohibición de la no construcción y guardando los 15 metros desde la pared donde termina la quebrada. Sí, nosotros exigimos que se guarden esos 15 metros. Creamos una ordenanza de potestad sancionatoria que nos permite llegar al ordenamiento o a la sanción. Nosotros ya hemos sancionado, nuestra intención no es sancionar ni molestar, nuestra intención es ordenar. Cuando la gente se ordena después de un llamado de atención, el proceso se termina, lógicamente, y si no, pues continuamos hasta llegar a una sanción y si no, a un derrocamiento, que ya lo hemos hecho. Entonces ahora nosotros sí no estamos permitiendo que se haga más desorden en Montecristi, por un lado, y por otro lado también estamos arreglando poco a poco problemas antiguos. En un sector, el 5 de junio, de acá a la cabecera cantonal, por ejemplo, habían 2 paredes construidas en una quebrada que se llama Ogavaca, y ahí la gente se inundó el 3 de marzo. No obstante, la gente está ubicada justamente al lado de la quebrada. Lógicamente ahí siempre va a haber problemas. Ahí nosotros, por resolución del COE, sin la potestad sancionatoria, sin este procedimiento que toma su tiempo, puede tomar alrededor de 1 mes y medio, 2 meses, nosotros resolvimos en el COE, entre otras cosas, también hablamos del tema del cerro en esas resoluciones, de abrir todos los cauces de manera inmediata, y por eso que rápidamente abrimos este cauce. Entonces, habían estas paredes y habían dejado solamente 2 huecos, y estas paredes estaban construidas hace muchos años atrás. Y por fin las derrocamos, lógicamente tratando de socializar primero, accedieron en esta vez. Y también el hecho de que hay un ejemplo, por ejemplo, en la calle Ulpiano Páez, una calle bonita, asfaltada, estratégica, que recién la hicimos y la estamos terminando con los que complementa Ceres Bordillo, entre otras cosas. En la quebrada, yo personalmente fui y le dije al dueño, le dije, estas puertitas que tienes aquí, tienes que abrirla. Claro, han dejado un hueco, pero no es lo idóneo, porque cuando llueve fuerte, el flujo de agua es más grande que ese hueco que habían dejado en esa puerta, ¿verdad? Y yo le digo, eso tiene que abrirse. Y me dice, y bueno, la propietaria estaba un poco molesta, ¿no? Yo le digo, no, hay que hacerlo. Le digo, quiere el bienestar suyo y de todos, porque incluso a ella mismo le perjudica, hace de que se inunde. Entonces, ¿qué han hecho ahora? Han construido dentro de la quebrada, ¿no? Nosotros fuimos, le advertimos que eso no debe hacerse, hicieron caso omiso, al siguiente día fuimos de nuevo y ya, porque siguen construyendo con unas columnas de hormigón, ¿verdad? Y ahí estuvieron, yo le dije, perdón, el equipo le puso el sello suspendido, al siguiente día nos enteramos que seguían construyendo y sacaron el sello, ¿no? Y ahí empezamos a hacer un proceso sancionatorio. No obstante, vino alguien en una moto y amenazó a uno de nuestros funcionarios. Bueno, acá nosotros tenemos que hacer las cosas bien, no con el fin de generar problemas, no con el fin de molestar, sí con el fin de ordenar y hacer las cosas que nos corresponde. A mí como autoridad me corresponde con el equipo de trabajo hacer cumplir la ley, las normativas como tal, y a la ciudadanía le corresponde ordenarse. Entonces, si no, cada vez Montecristi va a ser peor. Otra cosa que se hacía antes, que ya no lo hacemos ahora, es que se generaban lotizaciones sin servicios básicos, sin la infraestructura adecuada, haciendo de que se pase por encima de la ley. Eso ya no lo permitimos. Lo que ya está, está, y nosotros tratamos de arreglarlo en lo posible, y nosotros ya no pedimos eso. Primera vez que en una administración se piden garantías para que luego se cumpla con lo que se proyecta por parte del promotor, de los mismos servicios básicos y demás infraestructura. Entonces, todas estas cosas
mis estimados amigos, hacen de que estemos logrando un Montecristi de crecimiento ordenado y sostenible. Señor alcalde, yo quiero agradecerle por este espacio. Entiendo de que su agenda está un poco apretada, pero ha sido muy agradable poder conversar con usted y sobre todo acompañarnos y detallar el estado tanto del proyecto hídrico, de las acciones que se están desarrollando en territorio. Así que vamos a seguir conversando con usted para ir ampliando cada uno de estos temas. Nos quedamos con el tema del cerro, tenía más preguntas, también con el tema, me generó mucha preocupación lo que usted acaba de mencionar sobre funcionarios amenazados y otras cosas más, así que vamos a seguir tocando su puerta para ampliar estos y más temas e ir socializando las acciones que se están desarrollando en este gran cantón Manabita. No, agradecido con ustedes, ha sido un gusto. Y cualquier cosa estamos a la orden, gracias por la invitación y sobre todo pedirle a Dios que bendiga a nuestro Manabí, Ecuador y Montecristi. Muchísimas gracias, señor alcalde. Ahí escuchábamos al alcalde de Montecristi.